El arrepentimiento que abre el cielo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de orar tanto, aún no has visto el poder de Dios en su máxima expresión en tu vida? ¿Te has sentido como si el cielo estuviera cerrado sobre ti? Como si algo invisible bloqueara la manifestación de la gloria de Dios en tu casa, en tus relaciones, en tu salud, en tu economía, en tus emociones. ¿Y si te dijera que no es falta de fe? ¿Y si te dijera que no es que Dios no quiera manifestarse con poder? ¿Y si te dijera que hay algo escondido en tu interior, que el cielo está esperando que tú reconozcas, confieses y entregues, y que ese algo se llama arrepentimiento verdadero? Hoy, en este video, vas a descubrir un secreto espiritual que muy pocos enseñan, pero que está en el corazón del Evangelio. Un principio divino que desbloquea puertas cerradas, que hace temblar el infierno, que desata el poder del cielo y que atrae la gloria de Dios como un imán espiritual. Porque lo que estás a punto de escuchar no es una enseñanza más, es un llamado celestial, una alarma del Espíritu. Una oportunidad divina que puede marcar el antes y el después de tu historia. Hoy Dios quiere hablarte cara a cara, porque está a punto de mostrarte algo que solo revela a aquellos que tienen el corazón dispuesto. El arrepentimiento no es solo para los pecadores públicos. El arrepentimiento es para todo aquel que quiere ver la gloria de Dios manifestarse en su vida como nunca antes. Dios no habita en altares sucios, pero Él se manifiesta con fuego en corazones que se postran. Y quizás ese corazón hoy es el tuyo. Y antes de seguir, déjame decirte algo muy importante que puede cambiar tu destino espiritual desde este mismo momento. Hoy tienes dos caminos. O te suscribes ahora mismo a este canal y algo maravilloso comenzará a pasar en tu vida, como una señal de que estás alineándote con lo que Dios quiere hablarte. O ignoras esta oportunidad divina, y algo muy malo podría tocar tu puerta, no como castigo, sino como consecuencia de resistirte a una voz del cielo que hoy está intentando alcanzarte. Tú decides. La puerta está abierta. Pero no estará abierta para siempre, porque este mensaje no es casualidad, no es coincidencia, es una cita divina, y si aún no lo ves así, quédate hasta el final, y verás. No importa si llevas años en la iglesia, o si estás viendo este video después de haber caído, traicionado tu fe, herido a alguien, o simplemente te sientes seco por dentro. Este mensaje es para ti. Porque Dios no quiere acusarte, Él quiere restaurarte. No quiere condenarte, sino mostrarte su gloria. Y su gloria no se manifiesta en la perfección, se manifiesta en el quebranto santo de un corazón que se humilla y le dice: Padre, ya no quiero seguir en este camino. Muéstrame el tuyo. Y hoy, si te atreves a quedarte hasta el final, no solo vas a entender este principio, vas a vivirlo, vas a experimentarlo, vas a sentir el peso glorioso de la presencia de Dios tocando las partes más escondidas de tu ser. Él va a manifestarse, pero antes necesita tu rendición, porque este video no solo es enseñanza, es un altar. Y quiero pedirte algo que parece sencillo, pero que es profundamente espiritual. Comenta ahora mismo la frase «Paz en Cristo» aquí abajo. Hazlo como un acto de fe, como una declaración de que estás dispuesto a abrir tu corazón a la verdad que el Espíritu Santo quiere revelarte. Y al hacerlo, estás ayudando a que este mensaje llegue a otras almas sedientas que, como tú, necesitan un encuentro real con el poder de Dios. Dale me gusta a este video ahora mismo, porque eso le dice al algoritmo de YouTube que este mensaje debe expandirse, que el pueblo de Dios necesita escucharlo, que hay vidas que están esperando exactamente esta palabra, y tú puedes ser el canal por el cual llegue.
Eres un sembrador de luz, y al interactuar con este contenido, estás difundiendo las buenas nuevas y colaborando con la expansión del reino. ¿Te das cuenta del poder que tienes en tus manos ahora mismo? Y si aún no te has suscrito a este canal, te lo repito con amor y con urgencia, hoy tienes dos caminos. Uno conduce a lo sobrenatural, a la bendición, a la restauración. El otro al vacío, a la desconexión, al riesgo de perder una oportunidad que no se repite. Tú eliges. Pero el cielo está mirando tu decisión. Hoy hablaremos de cómo el arrepentimiento verdadero no es simplemente decir «lo siento». Es una decisión radical de girar en dirección contraria a la que llevabas para correr de nuevo al corazón del Padre. Es un clamor que rasga los cielos, una llave que abre puertas que ni siquiera sabías que estaban cerradas. Y no te vayas hasta el final, porque la penúltima enseñanza que te compartiré hoy podría ser la clave que desbloquee una de las bendiciones que llevas años esperando. Así que respira profundo, deja lo que estás haciendo y disponte a entrar en un viaje espiritual que puede cambiar tu historia, porque Dios manifiesta su poder y su gloria a través de tu arrepentimiento. Y hoy puede comenzar tu renacer. Ahora sí, prepárate, porque vamos a comenzar este estudio donde el Espíritu Santo va a hablarnos con profundidad, con poder, con amor y con gloria. El llanto oculto de David y el altar que atrajo la gloria, el alma de David estaba cansada, no del cuerpo, no del enemigo exterior. Estaba agotada por dentro, deshecha por una tormenta invisible, la culpa. La misma mano que había tocado el arpa y apaciguado demonios, ahora temblaba por dentro. La misma voz que había entonado cánticos que subían como incienso a los cielos, ahora se quebraba en un susurro: contra ti solo he pecado. Salmo 51:4. Aquí no vemos al guerrero, no vemos al rey, no vemos al salmista, aquí vemos al hombre quebrantado, aquí vemos al hijo arrepentido. Aquí vemos al corazón desnudo que ya no quiere esconderse más tras la coraza de la religión, ni tras el traje de su llamado. David no fue restaurado cuando escribió un nuevo salmo, ni cuando volvió a sentarse en el trono. David fue restaurado cuando se quebró, cuando confesó, cuando ya no le importó su imagen, ni su reputación, ni su estatus. Solo le importó volver a sentir la presencia de Dios, porque el verdadero arrepentimiento no es emocionalismo, es rendición, es esa sensación incómoda pero santa que dice: basta, no quiero seguir un día más sin la gloria de Dios sobre mí. Y ese es el principio que vamos a estudiar hoy. ¿Qué pasó en David que hizo que la gloria de Dios regresara? ¿Qué activó nuevamente la comunión con el Espíritu? ¿Por qué Dios, después de semejante pecado, volvió a manifestar su poder sobre un hombre como él? La respuesta está en un altar, en una oración que no fue pública, pero que sacudió los cielos, en un clamor que nació en la intimidad de una habitación donde un rey se volvió niño otra vez. El poder de Dios no responde al orgullo del cargo, sino al quebranto del corazón. Y David lo entendió. El Salmo 51 es uno de los pasajes más dolorosos y al mismo tiempo más gloriosos de toda la Biblia. Es el eco de un alma rota que se niega a endurecerse. Es el lamento de alguien que, pudiendo justificar sus errores, decide enfrentarlos ante la luz de Dios. Mira lo que dice David, y permíteme parafrasearlo para que lo sientas en carne propia. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Es decir, saca lo que yo no puedo sacar, destruye lo que construí sin ti, reinícialo todo, porque mi alma está contaminada. No me eches de delante de ti. En otras palabras, puedo perder el reino, puedo perder la fama, pero no puedo perder tu presencia. Devuélveme el gozo de tu salvación. No quiero vivir del recuerdo de cuando te sentía. Quiero que hoy,
ahora, en este instante, vuelvas a habitar en mí. Puedes sentir el clamor. David no está buscando una salida fácil. Está ofreciendo su alma como altar. Y eso es lo que desata la gloria, porque donde hay confesión auténtica, el poder de Dios se manifiesta. Donde hay quebranto real, el cielo se abre. Donde hay arrepentimiento sin excusas, hay restauración sin límites. Dios no se resiste a un corazón contrito y humillado. Salmo 51, 17. Esa es una de las pocas cosas que, según la Escritura, Él jamás desprecia. ¿Y sabes por qué este mensaje es tan urgente hoy para ti? Porque muchos están esperando ver milagros, prodigios, señales, pero no están dispuestos a abrir su alma como David. No están listos para decir: yo soy el que falló, yo soy el que necesita comenzar de nuevo, yo soy el que ha estado actuando sin ti aunque hablo en tu nombre. Y mientras tanto oran, pero no sienten, cantan, pero no rompen cadenas, asisten, pero no son transformados, y el cielo está esperando un solo gesto, una sola lágrima sincera, un solo acto de humildad, para volver a derramar su gloria como lo hizo con David. David no fue perfecto, pero fue sincero, y eso fue suficiente para atraer el poder del Dios de los ejércitos. Ahora quiero que te hagas esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que le ofreciste a Dios un arrepentimiento genuino? No solo pedir perdón por el pecado, sino dejar de justificarlo, no solo sentir culpa, sino entregar el control, no solo orar con palabras, sino postrarte con el alma. Dios no está buscando víctimas, está buscando voluntarios que se atrevan a rendirse. Y si tú hoy eres uno de ellos, este video será tu punto de inflexión. El mismo Dios que restauró a David, que lo volvió a levantar, que no le quitó la corona, sino que lo santificó en su dolor, ese Dios te está mirando ahora y está esperando que sueltes la imagen, el miedo, la duda, para que le digas lo que Él ya sabe, pero que necesita oír de tus labios. Aquí estoy, Dios. Fallé, pero no quiero seguir lejos de tu gloria. Y cuando haces eso, cuando llegas a ese punto de honestidad radical, cuando te rindes sin condiciones, entonces el mismo poder que restauró a David vendrá sobre ti, y no solo sentirás alivio, sentirás unción, sentirás renovación, y sobre todo sentirás que su gloria ha vuelto a tu casa. Porque el arrepentimiento es el lenguaje que Dios nunca ignora. Es la melodía que conmueve al cielo. Es el altar donde desciende su fuego. Y ahora quiero dejarte con esta verdad. La gloria que viene después del arrepentimiento es mayor que la que conociste antes de caer. David escribió más salmos después de su error que antes. Fue más quebrantado, más usado, más ungido, porque el perdón de Dios no solo limpia, también potencia. Y tú también puedes experimentar eso, hoy mismo, pero todo comienza con una decisión. ¿Te atreverás a romper el silencio? ¿Te atreverás a decir: Dios, yo también necesito volver a empezar? ¿Te atreverás como David? Entonces prepárate, porque el siguiente bloque revelará cómo Dios responde al arrepentimiento no solo con perdón, sino con poder. El llanto de Nínive y la gloria que interrumpió la sentencia. La ciudad estaba marcada. La sentencia estaba firmada. El juicio de Dios pendía sobre los techos, las plazas, las familias, los niños, las madres. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. La voz de Jonás era firme, pero su corazón estaba aún dividido. Él no esperaba compasión, ni deseaba misericordia. Solo obedecía por no seguir huyendo. Pero lo que Jonás no sabía, y lo que miles de personas tampoco saben hoy, es que Dios no se deleita en destruir, Él no suspira por castigar, Él no celebra la ruina, Él anhela el quebranto.
Y eso fue lo que ocurrió ese día en Nínive, una ciudad pagana, una nación sin pacto, un pueblo conocido por su maldad, por su crueldad, por su oscuridad. Pero también fue el lugar donde Dios manifestó una de las glorias más inesperadas y poderosas de toda la Escritura. ¿Y sabes por qué? Porque se arrepintieron, no ofrecieron sacrificios, no hicieron cultos impresionantes, solo se humillaron. Desde el rey hasta el último ciudadano, Jonás 3, 5, 10 lo deja claro. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Incluso el rey descendió de su trono, se despojó de su manto real, y se postró en ceniza. El poder fue reemplazado por la humildad, la autoridad fue rendida ante la majestad. Y entonces ocurrió lo impensable. El juicio fue detenido, la destrucción fue cancelada, el fuego fue reemplazado por misericordia y la gloria de Dios se manifestó, no como castigo, sino como perdón. ¿Puedes imaginar esa escena? Una ciudad entera llorando, ayunando, rasgando su ropa y su alma, y el cielo, observando desde lo alto, conmovido por el eco de la humildad. Y es aquí donde el Espíritu Santo quiere hablarte de forma directa. Tú no eres Nínive, pero has tenido áreas dentro de ti igual de oscuras. Pensamientos, actitudes, palabras no dichas, pero pensadas, silencios que mataron más que los gritos, negaciones de lo que sabías que era verdad. Y hoy, esa parte de ti necesita hacer lo mismo que Nínive, rendirse, porque puede que no estés bajo una amenaza de destrucción visible. Pero si hay cosas que no has entregado, puedes estar caminando sin gloria. Puedes estar construyendo sobre una base contaminada. Y hoy Dios está enviando este mensaje, igual que envió a Jonás, para que detengas todo, para que desciendas del trono de tu razón, de tu orgullo, de tu yo estoy bien, y le digas, Dios, si tu gloria se alejó, la quiero de regreso. Porque hay gloria que no volverá a tu vida hasta que te arrepientas de verdad. La gente cree que la gloria de Dios es solo una emoción, un fuego, un gozo, un estremecimiento, pero la gloria es mucho más que eso. Es la manifestación misma de su carácter, es su presencia activa e innegable tocando lo profundo de tu existencia. Es cuando no solo sabes que Dios está, sino que no puedes hacer nada sin Él, y eso regresó a Nínive, no con fuego visible, no con una nube, no con un temblor, regresó con una misericordia palpable, con una compasión que envolvió a una ciudad pecadora y la convirtió en ejemplo de redención. ¿Y sabes qué es aún más impresionante? Jesús habló de Nínive. En Mateo 12:41, Él dijo, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. ¿Escuchaste eso? Una ciudad pecadora se convirtió en referencia de arrepentimiento para generaciones futuras. Y Jesús usó su ejemplo para señalar la dureza de corazones que, teniendo más luz, más palabra, más revelación, aún no se rinden. Y ahora yo te pregunto, ¿cuántas veces has escuchado la voz de Dios, pero sigues retrasando tu arrepentimiento? ¿Cuántas predicaciones más necesitas para postrarte de verdad? ¿Cuántos videos como este serán necesarios para que tomes en serio lo que el Espíritu te está diciendo? Porque si Nínive con una sola palabra profética se quebró, ¿qué excusa te queda a ti? Hoy no hay profeta en la plaza, pero hay un video en tu pantalla. No hay un mensajero en saco, pero hay un llamado urgente a tu espíritu. Y te digo con todo el amor de Dios, no lo ignores. Hay cosas que pueden cambiar hoy. Bendiciones retenidas, puertas cerradas, ciclos que no se rompen. Y todo puede comenzar a moverse si tan solo decides
Arrepentirte. No necesitas hacer un ayuno de 40 días para empezar. No tienes que entender todo, solo necesitas decir de corazón: Dios, me arrepiento, me rindo, te necesito más que nunca. Y créeme, la gloria vendrá, no quizás como la imaginas, pero vendrá en forma de paz, en forma de dirección, en forma de restauración de áreas que creías muertas, porque donde hay arrepentimiento, Dios manifiesta su poder. Y si lo hizo con Nínive, ¿por qué no contigo? El hijo pródigo, el abrazo que reactivó la gloria, había polvo en sus pies, hambre en su vientre y vergüenza en sus pensamientos. Había desperdiciado todo, no solo una herencia material. Había malgastado confianza, quebrado vínculos, deshonrado su apellido. Pero lo que más le dolía era haber desfigurado su identidad. El hijo pródigo no solo perdió cosas, perdió la imagen que tenía de sí mismo, y eso lo convirtió en esclavo, aunque aún no había cadenas visibles en sus muñecas. Hay momentos en los que la caída no se nota en la ropa, pero grita desde los ojos, desde los silencios, desde esa mirada que evita espejos porque ya no se reconoce. Y allí estaba él, lejos de casa, rodeado de cerdos, de soledad, de recuerdos que dolían más que cualquier latigazo. Pero de pronto, algo ocurre, una chispa interna, una memoria santa, una conciencia que en lugar de acusar, invita. Volveré a casa de mi padre. No fue solo una idea, fue un acto de guerra espiritual, porque cuando alguien decide volver a Dios en arrepentimiento, está librando la batalla más poderosa, la de recuperar el acceso a la gloria perdida. Y ahora quiero que mires con detenimiento el escenario. No hay templo, no hay profeta, no hay altar construido con manos, pero hay algo más sagrado que todo eso. Un corazón quebrantado. Él no volvió pidiendo la túnica, no volvió pidiendo el anillo, no volvió exigiendo el lugar que tenía. Volvió con el alma rota, pero con esperanza. Volvió sin derecho, pero con fe. Volvió sin fuerza, pero con dirección. Y eso conmovió el cielo, porque el padre al verlo corrió. Y eso era escandaloso en aquella cultura. Un padre no corría. Un hombre de honor no se exponía así en público. Pero ese padre no era común. Ese padre es imagen del Dios que tú y yo tenemos, uno que corre hacia los que se arrepienten. Y aquí quiero que detengas todo. Quiero que escuches esto no solo con tu mente, sino con tu espíritu. Dios no está esperando que te acerques perfecto. Está esperando que te acerques quebrantado, porque Él no manifiesta su gloria sobre los que se justifican, la derrama sobre los que se rinden. Y eso fue lo que ocurrió ese día. El Hijo no llegó hablando en lenguas, no llegó con un discurso teológico, no llegó con promesas de cambio, solo llegó. Llegó con lágrimas, con pasos tímidos, con olor a fracaso, pero con el corazón abierto, y Dios no lo interrogó, no lo cuestionó, lo abrazó. Y ese abrazo restauró su dignidad, su lugar, su llamado. Ese abrazo fue gloria manifestada, porque el amor que perdona, que cubre, que restaura, es el rostro más glorioso de Dios. ¿Y sabes por qué este pasaje no es solo una historia para recordar, sino una invitación para ti hoy? Porque hay muchas personas que se sienten lejos de la iglesia, lejos de la unción, lejos de la oración, lejos de sí mismos, pero Dios no te está pidiendo explicaciones. Dios te está esperando con los brazos abiertos, y el Espíritu Santo te dice ahora mismo: no importa lo que hiciste, importa que regreses. Quizás te alejaste por orgullo, por dolor, por decepciones con personas que decían representarlo, pero te fallaron. Quizás tu error fue tan vergonzoso que no sabes cómo volver, o peor aún, sientes que no mereces volver, pero escucha esto con toda el alma. Dios no recibe a los que lo merecen, recibe a los que se atreven, y si hoy tú decides volver a Él,
aunque sea con miedo, con duda, con heridas. Él correrá hacia ti, Él no te reprochará, te cubrirá, y al hacerlo, su gloria volverá a tu vida, porque el anillo, la túnica y el banquete no fueron solo regalos, fueron símbolos de restauración. La gloria no se manifiesta solo en el templo, también se manifiesta en el camino de regreso. El padre no esperó al hijo en la puerta de la casa, salió a buscarlo, y eso es lo que está haciendo hoy contigo. Quizás tú no sabías cómo volver, quizás ni siquiera pensabas hacerlo, pero este video, esta palabra, es el abrazo anticipado del Padre. Él ya te vio en el camino, ya dio la orden de preparar la túnica, ya le dijo a los ángeles, preparen la fiesta, mi hijo está regresando. Y si hoy decides acercarte, si hoy decides soltar tu excusa, tu culpa, tu orgullo, la gloria regresará, no como un trueno, no como fuego visible, sino como ese abrazo que reconstruye todo lo que se rompió. Porque el arrepentimiento no te rebaja, te reactiva. El arrepentimiento no te pone en la banca, te devuelve al campo. Y cuando regresas a Dios, cuando confiesas, cuando lloras, cuando te postras, la gloria no solo regresa a ti, regresa a toda tu casa. La fiesta no fue solo para él. Todos fueron bendecidos, porque cuando alguien se arrepiente, todo a su alrededor comienza a ser restaurado. Así que hoy no dejes que el enemigo te convenza de que es tarde. No escuches esa voz que te dice, ya no tienes oportunidad. No le creas a la culpa que te grita, tú no eres digno. Ninguno lo somos, pero todos fuimos invitados, y tú hoy puedes volver, y si lo haces, la gloria de Dios te envolverá. Pedro, el llanto amargo que desató la gloria del perdón era de noche. El ambiente olía a traición, a miedo, a fuego encendido en la oscuridad del patio de los sumos sacerdotes. Jesús había sido arrestado, los discípulos estaban dispersos, y Pedro, el más impulsivo, el más apasionado, el que juró nunca abandonarlo, lo había negado. No una, no dos, 3 veces, y no fue cualquier negación. Fue una negación con maldiciones, con gritos, con violencia verbal, como si necesitara borrar con fuerza el vínculo que lo ataba a su maestro. Y entonces el gallo cantó, y Jesús lo miró, y Pedro lloró amargamente. Qué escena tan sagrada, tan dolorosa, tan cargada de humanidad. Pedro no era Judas. No lo traicionó por monedas, lo negó por miedo, por debilidad, por esa lucha interna entre la fe y el instinto de sobrevivir. Pero fue ese llanto amargo, ese momento de quiebre, esa crisis de identidad y de alma, lo que se convirtió en la antesala de la gloria. Porque si bien el arrepentimiento de Pedro fue silencioso, fue tan profundo que activó una restauración que el cielo ya tenía preparada. Y aquí, querido oyente, Dios quiere hablarte con claridad. No hay gloria sin llanto sincero, no hay poder divino sin primero pasar por la confrontación de nuestra debilidad. Pedro lloró porque comprendió que, con su negación, no solo falló a Jesús, se falló a sí mismo. Destruyó la imagen que había construido de su fe. Y en 1900, ese instante, lo único que quedó en pie fue la verdad. Necesitaba ser sanado, y es allí donde Dios comienza a manifestar su poder. No en nuestras fortalezas, sino en nuestras heridas expuestas. Jesús sabía lo que Pedro iba a hacer. Se lo había advertido, y aún así no lo rechazó, no lo reemplazó, lo esperó, porque Dios no se sorprende con tus errores, pero se conmueve cuando decides enfrentarlos. El arrepentimiento no es solo sentirse mal, es mirar de frente lo que hiciste y decidir no esconderlo más. Pedro pudo haberse ido como Judas, pudo haberse ahogado en su culpa, pero eligió quedarse.
Y esa elección fue suficiente para que tras la resurrección, Jesús volviera a buscarlo, y no solo para perdonarlo, sino para reinstaurarlo. ¿Recuerdas ese encuentro junto al mar de Tiberíades? Jesús ya resucitado. Pedro regresando a pescar, como si nada de lo anterior hubiese existido, como si su llamado hubiese caducado. Y entonces Jesús aparece en la orilla, con pan, con pescado, con fuego encendido, y con una pregunta que rasga el alma. ¿Me amas? 3 veces, una por cada negación, no para humillar, sino para sanar. Jesús no hizo reproches, no dijo, te lo dije, no recordó el gallo, recordó el amor, porque la gloria no se manifiesta en la acusación, se manifiesta en la restauración, y allí Pedro fue levantado, no solo como discípulo, sino como pastor de multitudes, porque el arrepentimiento sincero no solo limpia el alma, activa el llamado que estaba dormido. Y tú que estás escuchando esto, ¿te has sentido como Pedro alguna vez? ¿Has negado con tus actos a ese Jesús que dices amar? ¿Has sentido que tus errores han matado tu propósito? ¿Que tu pasado te ha robado la unción? ¿Que tus caídas han roto el vínculo con Dios? Entonces escucha esta palabra del Espíritu Santo. Tu llanto no es el final, es el comienzo si lloras con sinceridad. Si vuelves a Jesús sin máscaras, Él te restaurará y te entregará más responsabilidad, más poder, más gloria, porque Él no usa a los perfectos, usa a los restaurados, los que pasaron por el quebranto, los que conocen el dolor de haberle fallado, pero también el gozo de haber sido levantados por su gracia. Después de su llanto, Pedro predicó en Pentecostés. Después de su arrepentimiento, Pedro sanó enfermos, resucitó muertos, transformó ciudades. Después de tocar fondo, Pedro caminó en una gloria que nunca antes había experimentado. Y esa es la gloria que te espera, si hoy decides volver. Si hoy decides dejar de esconderte detrás de excusas. Si hoy dejas que tu alma llore, pero llore hacia Dios, porque cada lágrima sincera es una llave que abre los cielos, y el mismo Jesús que buscó a Pedro, hoy te está buscando a ti. Le responderás con tu sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces prepárate, porque si respondes desde tu quebranto, Él te restaurará desde su gloria. El ladrón en la cruz, el último aliento que abrió las puertas de la gloria, el cuerpo colgaba, las manos traspasadas, los pies sostenidos por clavos y el alma sostenida por la esperanza de que aún en el último momento pudiera haber redención. Era un ladrón, un criminal, un hombre que no tenía tiempo para enmendar su vida ni para rehacer su camino. Estaba muriendo. No por una enfermedad, no por un accidente. Moría como consecuencia directa de sus decisiones. Era culpable. Y lo sabía. Pero algo en ese día, en ese Gólgota sangriento, le mostró una posibilidad que nadie le había ofrecido jamás. A su lado, entre las mismas heridas y el mismo dolor, colgaba a alguien diferente. Un hombre que no se defendía. Un hombre que no maldecía. Un hombre que, en lugar de gritar venganza, oraba por perdón. Y entonces algo cambió en su interior. Él, que había blasfemado, él, que había burlado, de pronto cayó en sí. Algo parecido a lo que le pasó al hijo pródigo. Algo parecido a lo que le pasó a Pedro. Algo parecido a lo que te puede estar pasando a ti en este momento. Ese ladrón, en medio del dolor de su agonía, en medio del fuego del juicio humano y el peso de su conciencia, miró a Jesús y se atrevió a hablar. No pidió riquezas, no pidió justicia, no pidió un milagro que lo bajara de la cruz, pidió memoria. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué frase tan sencilla y a la vez tan llena de fe, tan cargada de quebranto.
Era una confesión disfrazada de súplica, era un reconocimiento. Yo sé quién eres y sé quién soy yo. No pidió ser salvo, solo pidió ser recordado. Y eso fue suficiente para activar la gloria, porque Jesús, con su cuerpo desgarrado, con su rostro cubierto de sangre, con la muerte respirándole cerca, levantó su voz y declaró lo que ese hombre nunca imaginó. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios, porque ese fue el acto de arrepentimiento más breve, pero también más glorioso de toda la Escritura. No fue en una iglesia, no fue en un altar, no fue rodeado de música, ni palmas, ni luces. Fue en una cruz, fue entre sangre, fue en el límite entre la vida y la muerte. Y eso demuestra una verdad que debes guardar en lo más profundo de tu corazón. Nunca es tarde para arrepentirse, y nunca es pequeño un corazón que se quebranta delante de Dios. Ese hombre no tuvo tiempo de cambiar su vida, pero sí de entregarle lo que quedaba de ella a Jesús. Y eso bastó para que el cielo se abriera, eso bastó para que la gloria descendiera. Eso bastó para que, en lugar de condenación, recibiera la promesa eterna. Porque lo que activa la gloria no es la cantidad de años que llevas en la fe, sino la sinceridad con la que te vuelves a Dios. Y si ese ladrón, a minutos de morir, recibió una palabra personal del Hijo de Dios, ¿qué no podrá hacer Él contigo, que aún tienes tiempo, aire, oportunidades, esperanza? Pero cuidado, no tomes esto como una licencia para retrasar tu entrega. Porque ese ladrón tuvo un último momento, tú no sabes si lo tendrás. Lo que esta historia debe despertarte no es comodidad, sino urgencia, porque la gloria está más cerca de lo que crees. Pero solo los arrepentidos la alcanzan. Jesús no le prometió el paraíso al otro ladrón, el que se burló, el que dudó, el que exigía prueba, pero no ofrecía rendición. Ese se perdió, no porque Jesús no quisiera salvarlo, sino porque Él no quiso arrepentirse. Y ahí está la diferencia. La gloria no se impone, se derrama. Y solo cae sobre quienes extienden su alma vacía y piden ser llenados. Y quizás tú no estás colgado en una cruz, pero estás sufriendo por tus decisiones, por tus heridas, por tus errores, y el Espíritu de Dios te dice hoy: háblame como ese ladrón, pídeme memoria, y te daré redención. No importa si ya nadie cree en ti, no importa si hasta tú mismo has dejado de confiar en que puedas volver a ver la gloria de Dios. La cruz no fue el final de ese hombre, fue el portal a su eternidad. Y tu arrepentimiento puede ser ese puente que te saque del desierto, que te libere del juicio, que te reconecte con la gloria de la cual un día te alejaste. Hoy, si decides hablar con fe, aunque solo sea una frase, aunque solo puedas decir: Jesús, acuérdate de mí, Él no solo te recordará, Él te restaurará, Él te abrazará, Él te llenará de su gloria, y sabrás que esa cruz, ese dolor, ese quebranto, no fue el fin, fue el inicio de tu eternidad. Con Él, el lamento de Esdras y la restauración de un pueblo bajo gloria, el templo estaba destruido, la ciudad en ruinas, las promesas polvorientas, y el corazón del pueblo, dividido entre la nostalgia por lo que fue y la desesperanza por lo que ya no parecía posible. Jerusalén, aquella ciudad escogida por Dios, donde un día la gloria llenó el santuario hasta que nadie pudo ministrar. Ahora era una sombra triste de lo que alguna vez fue, y el pueblo, lejos de llorar, se había acostumbrado. Vivían entre restos de lo sagrado. Comían entre piedras que alguna vez formaron altares, y en sus corazones el fuego se había apagado. Hasta que un hombre, no con corona, no con espada, sino con un libro en la mano y lágrimas en los ojos, se levantó. Ese hombre fue Esdras, sacerdote, escriba, maestro de la ley, pero sobre todo intercesor arrepentido.
porque Esdras no solo entendía las Escrituras, entendía el corazón de Dios, y sabía que el retorno de la gloria no dependía del poder político, sino del arrepentimiento colectivo. Y fue entonces cuando, al descubrir que el pueblo había vuelto a mezclarse con lo profano, cuando vio que las mismas prácticas que los habían llevado al exilio seguían vivas entre ellos, Esdras no los acusó, no los condenó, no los enfrentó con ira. Se quebró. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelos de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado. Esdras 9:3. El sacerdote se desfiguró ante el pueblo, el líder se postró en polvo, el maestro se convirtió en suplicante, y ese acto de humillación no solo conmovió a quienes lo vieron, conmovió al cielo, porque cuando alguien que tiene influencia espiritual decide no usarla para imponer, sino para interceder, Dios responde. Esdras oró como quien lleva el peso de una nación, lloró como si todo dependiera de él. Se lamentó como quien sabe que la única esperanza es el favor divino. Y su oración fue una obra maestra de arrepentimiento. No pidió bendición, no pidió prosperidad, pidió perdón. Dios mío, estoy avergonzado y confundido para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Esdras 9:6. ¿Qué palabras? Un líder que no se presenta con soberbia, sino con vergüenza santa, que no esconde el pecado del pueblo, sino que lo expone y lo carga. Y ahí, Helen, ahí ocurre algo poderoso. El pueblo ve a su sacerdote postrado, y algo en ellos despierta, se une el clamor, se aviva el arrepentimiento, comienza el movimiento, y lo que parecía imposible empieza a cambiar. Porque Dios no responde a estructuras muertas, Dios responde a corazones vivos, a lamentos verdaderos, a confesiones profundas. La gloria de Dios no regresa por protocolos, sino por corazones desgarrados, y así fue como el pueblo, bajo el liderazgo de Esdras, empezó a purificarse, empezó a dejar lo profano, empezó a separarse otra vez para Dios. Cuando eso ocurre, la gloria vuelve. No en forma de nube, no en forma de fuego visible, sino en la forma más poderosa de todas, restauración colectiva. Porque la gloria de Dios no solo toca personas, transforma generaciones. Y tú, que estás escuchando este mensaje, ¿sabías que tu arrepentimiento personal puede desatar un avivamiento familiar? ¿Sabías que una sola persona que se humilla de verdad puede abrir los cielos sobre una ciudad, sobre un grupo, sobre una generación? Porque eso fue lo que hizo Esdras, y eso es lo que Dios te está llamando a hacer hoy. Deja de esperar que otros cambien primero. Deja de pedir que Dios transforme tu entorno si tú no estás dispuesto a postrarte como Esdras. No puedes pedir gloria sin antes ofrecer quebranto. Pero si hoy te decides, si hoy te conviertes en altar viviente, si hoy decides cargar el peso del cielo en tu alma, entonces Dios te usará y la gloria regresará a tu casa, a tu llamado, a tu propósito. Y no vendrá por estrategias, vendrá por rendición, porque la gloria se activa. Cuando alguien como Esdras llora ante Dios por el pecado que otros prefieren ignorar. Y quizás tú no eres sacerdote, quizás no tienes un púlpito, pero si tienes un corazón, si tienes un espíritu sensible, si estás dispuesto a llorar por lo que el cielo llora, entonces Dios te levantará como una voz profética y a través de tu arrepentimiento manifestará su gloria. La humillación de Manasés, cuando el peor se arrepiente y el cielo responde pocos nombres, despiertan tanto rechazo en la historia de los reyes de Judá como el de Manasés. Su reinado no fue simplemente malo, fue una afrenta abierta al Dios de sus padres,
Manasés profanó el templo, levantó altares a dioses paganos, sacrificó a sus hijos en fuego, consultó espíritus, brujos y encantadores, y arrastró a toda la nación a un abismo espiritual que parecía irreversible. Era un hijo que había heredado un legado sagrado, pero lo pisoteó y, sin embargo, la historia de Manasés no terminó en su pecado, sino en su arrepentimiento. Y eso, Helen, eso es lo que el Espíritu Santo quiere enfatizar en este momento. No importa cuán lejos alguien haya caído, si hay arrepentimiento genuino, hay esperanza de gloria. La Biblia dice que como consecuencia de su rebelión, Dios permitió que el ejército de Asiria lo capturara. Le pusieron garfios en la cara, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron prisionero a Babilonia. El rey poderoso, el blasfemo, el idólatra, ahora estaba en el polvo, solo, humillado, roto, y fue allí, en ese lugar de vergüenza, sin corona, sin palacio, sin ejército, que Manasés se volvió a Dios. No cuando todo iba bien, no cuando estaba rodeado de riqueza, sino cuando no tenía nada. Y escúchalo bien, porque esto es poderoso. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Guns, Crónicas 33, 12-13. ¡Qué declaración! Dios lo oyó. Dios respondió a un rey que había hecho lo peor. Dios restauró a quien lo había despreciado. ¿Por qué? Porque se humilló, porque oró, porque se quebrantó. Y este episodio cambia toda nuestra teología humana, porque nosotros creemos que algunos no merecen una segunda oportunidad. Creemos que hay niveles de pecado que ya no pueden ser restaurados. Creemos que ciertas personas han ido demasiado lejos, pero Dios no ve como el hombre ve. Donde nosotros vemos escoria, Él ve posibilidad. Donde nosotros dictamos sentencia, Él extiende misericordia. Donde nosotros vemos el final, Él ve un nuevo comienzo. Si hay arrepentimiento. Y lo más impactante es que Dios no solo lo perdonó, lo restauró, lo volvió a sentar en su trono, le devolvió autoridad, le dio otra oportunidad de hacer lo correcto, y Manasés la aprovechó. Derribó los altares paganos que él mismo había construido, restauró el altar de Jehová, ordenó al pueblo que sirviera al Señor, cambió la historia con su testimonio. El peor de todos, terminó como un reformador. Y si eso no es gloria manifestada, entonces ¿qué es? Helen, muchas personas que verán este video se sienten como Manasés, no tal vez por haber hecho lo mismo, pero sí por haber caminado muy lejos, por haber caído tan profundo que creen que Dios ya no las quiere, que la iglesia no las aceptaría, que la familia no las perdonaría. Y Dios te está usando hoy para decirles, sí hay regreso, sí hay gracia, sí hay restauración para el que se arrepiente de verdad. El enemigo quiere hacerte creer que ya no hay más oportunidades. Pero hoy el Espíritu Santo te dice, si te humillas como Manasés, yo responderé como respondí. A él, no importa cuán largo haya sido tu error, no importa cuán sucio esté tu pasado, el arrepentimiento lo cambia todo. Y no solo eso, trae de regreso la gloria que perdiste. Dios no solo restaura tu alma, restaura tu historia, tu nombre, tu legado, tu propósito, porque Él no se avergüenza de los que se arrepienten. Él los honra, Él los llama, Él los unge, Él los vuelve a usar. Y si Dios lo hizo con Manasés, lo puede hacer contigo. Tal vez este es tu momento de Babilonia, tu momento de cadenas, tu momento de angustia. No lo desperdicies. Ora, llora, ríndete,
y mira cómo la gloria comienza a manifestarse sobre tu vida. Porque la gloria de Dios no solo habita sobre los que nunca fallaron, habita sobre los que, habiendo caído, decidieron levantarse con el rostro bañado en lágrimas y el alma rendida al Señor. Daniel, el arrepentimiento intercesor que rompió cadenas invisibles y atrajo gloria celestial. Daniel estaba lejos de casa, no por decisión propia, sino como consecuencia del pecado de su nación. Su corazón aún latía por Jerusalén, pero su cuerpo servía en Babilonia. Sus ojos veían lujo, idolatría y poder terrenal, pero su alma anhelaba los días de gloria en el templo de Dios. Había sido fiel, había resistido a la comida del rey, había cerrado su boca ante la corrupción, había orado con constancia y aún así, Daniel sentía que algo no estaba completo, porque ser íntegro no basta cuando los muros de Jerusalén siguen caídos, porque guardar tu fe no es suficiente cuando el pueblo entero aún vive exiliado. Y fue entonces, al leer el libro del profeta Jeremías, que Daniel entendió algo que transformaría todo. Dios prometió que el cautiverio duraría 70 años, y esos años están por cumplirse. Daniel 9:2. Pero lo más impactante no fue lo que Daniel descubrió, sino lo que hizo con esa revelación. Él no dijo, perfecto, entonces solo esperemos que llegue el día. No, él se postró, él lloró, él intercedió, él se arrepintió por pecados que él no había cometido. Y aquí entra uno de los actos más poderosos de todo el Antiguo Testamento. Daniel, el justo, se coloca en el lugar del pecador y le ora a Dios como si él mismo hubiera fallado. Hemos pecado, hemos hecho impíamente, nos hemos rebelado, nos apartamos de tus mandamientos. Daniel 9:5. Puedes sentir la carga espiritual. Un hombre íntegro, puro, limpio, clamando como si él hubiese derribado los altares, como si él hubiese provocado el exilio. Eso es arrepentimiento intercesor. Eso es cargar la culpa de muchos sobre los hombros de uno, como sombra profética de lo que Jesús haría siglos después. Y ese tipo de arrepentimiento, ese quebranto, que no solo piensa en el yo, sino que gime por el nosotros, eso desata gloria. Mientras Daniel ora, algo ocurre en el mundo espiritual. Un decreto celestial se activa, un ángel es enviado, el cielo se conmueve. Y en medio de esa atmósfera, el arcángel Gabriel desciende con respuesta. Desde el principio de tus ruegos fue dada la orden. Daniel 9:23. Helen, ¿entiendes el poder que hay en esto? Daniel ni siquiera había terminado de orar, y ya el cielo estaba enviando respuesta, porque Dios no ignora un clamor que nace del quebranto. Dios no calla ante una oración que nace del dolor ajeno. Dios manifiesta su gloria donde hay alguien que ora con el alma rota, no por sí mismo, sino por el pecado de los demás. Y es por eso que este bloque es tan importante, porque muchos están esperando gloria individual, pero no han comprendido que hay una gloria superior, una gloria que cae cuando te conviertes en intercesor arrepentido, cuando oras por tu familia, por tu ciudad, por tu nación, por tu iglesia, por tus generaciones, cuando dices, Señor, yo no fui quien se alejó, pero estoy aquí pidiendo perdón como si lo hubiera hecho. Cuando cargas el peso de otros, cuando lloras por pecados que tú no cometiste, cuando te pones en la brecha, entonces el cielo se abre, entonces se rompen cadenas invisibles, entonces se activa una gloria que transforma estructuras enteras. Y si hoy decides orar así, como Daniel, como quien no busca solo su bendición, sino la restauración de todos, Dios manifestará su gloria sobre ti como nunca antes, porque el poder del arrepentimiento no se limita al individuo. Puede restaurar familias enteras, destruir maldiciones generacionales, sanar territorios, cambiar destinos. Daniel no solo oró,
Daniel provocó que comenzara la cuenta regresiva para el regreso a Jerusalén. Un acto de arrepentimiento movió los tiempos proféticos. Un clamor intercesor hizo que el plan de Dios avanzara. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a hacer lo mismo? A arrodillarte por otros, a orar por tu familia como si su vida dependiera de ti. ¿Estás dispuesto a decir, Señor, quizás yo no rompí este altar, pero quiero reconstruirlo? Quizás no fui yo quien se alejó, pero quiero ser quien te traiga de regreso a este lugar. Entonces, hoy, prepárate para ver gloria. Gloria que no solo te cubra a ti, sino a los tuyos, a tu casa, a tu ciudad, a tu nación. Porque Dios no ha cambiado, y aún responde al arrepentimiento intercesor. El perfume del arrepentimiento. Cuando las lágrimas se convierten en gloria, la habitación estaba llena de hombres, religiosos, sabios, maestros de la ley, hombres que conocían las Escrituras, pero no reconocían al Mesías que tenían frente a sus ojos. Jesús estaba sentado a la mesa, en la casa de un fariseo llamado Simón, cuando de repente la atmósfera cambió. Una mujer, sin nombre, pero con pasado, sin títulos, pero con cicatrices, sin voz, pero con lágrimas, entró, y con ella entró el quebranto, con ella entró el aroma del arrepentimiento, con ella entró el tipo de gloria que solo se manifiesta cuando alguien se derrumba a los pies del Maestro. No dijo palabra, no pidió permiso, no esperó aprobación, solo se postró y comenzó a llorar. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús, como un río que no podía ser contenido, y con sus cabellos los secaba, y con un frasco de alabastro ungía al Rey con lo mejor que tenía. No se escuchaba música, pero el cielo estaba en silencio. No había adoración cantada, pero Dios estaba siendo adorado. No había predicación, pero se estaba predicando el mensaje más poderoso de todos. Aquí hay una alma arrepentida, y el cielo está bajando. Y fue entonces cuando la crítica empezó a murmurar. Si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo toca. Porque siempre habrá quienes no entienden la gloria que viene después del quebranto. Siempre habrá quienes no entienden que Dios no mira el historial, sino el corazón rendido. Y mientras los fariseos juzgaban, Jesús hablaba con el lenguaje que solo los arrepentidos entienden, el lenguaje del perdón, de la restauración, de la redención. Él no la reprendió, no le pidió explicaciones, la defendió. Sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Lucas 7:47. ¡Qué frase! ¡Qué declaración de gloria! Una mujer que había sido definida por su pecado, ahora era elevada por su amor, manifestado en su arrepentimiento, y eso desató algo en el espíritu que aún resuena en nuestra generación. Jesús dijo, «Donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella». Mateo 26:13, una mujer sin nombre, una historia sin título, un acto sin discurso, pero tan glorioso, tan profundo, tan puro, que Jesús decretó que su quebranto sería inmortalizado por toda la eternidad. Esa es la recompensa del arrepentimiento verdadero. Dios lo convierte en legado. Dios lo convierte en mensaje. Dios lo convierte en gloria. Y esa misma oportunidad está disponible ahora. No hay necesidad de performance. No es necesario tener todas las respuestas. Solo es necesario acercarse, postrarse, derramarse. Y quizás no tengas un frasco de alabastro, pero tienes un alma que tiembla. Tienes un pasado que clama por redención. Tienes una historia que necesita una nueva página. Entonces, haz lo que ella hizo. Acércate. No esperes a estar limpio. Fue su llanto el que lavó los pies del Maestro. No esperes a ser digno.
Fue su indignidad la que atrajo la mirada de Jesús. Y lo más impactante de todo, ella nunca pidió perdón con palabras. Pero fue perdonada porque hay arrepentimientos que no necesitan discurso, necesitan entrega. Ella no se defendió, no explicó, no argumentó, simplemente lloró. Y eso bastó. Eso activó la gloria, una gloria que no se vio en humo, ni en fuego, ni en truenos, sino en un corazón que fue abrazado por el cielo. Hoy, esa misma gloria quiere tocar tu alma. Hoy, el Maestro está sentado en tu casa y no está mirando tus errores. Está esperando tu rendición, y si hoy decides soltar tu frasco, si decides romper lo que estabas guardando, si decides entregar lo mejor que tienes, aun si está mezclado con lágrimas y dolor, entonces la gloria bajará. El perdón te envolverá, y Jesús hablará a tu favor delante de los que te señalaron, porque los que hoy murmuran sobre ti, mañana tendrán que escuchar cómo Dios te honró. Los que no creen en tu cambio verán la gloria sobre ti. Los que se burlaron de tu pasado serán testigos de tu propósito, porque así es Dios. Manifiesta su poder y su gloria donde hay alguien postrado, llorando, arrepentido, con el alma abierta. El llanto de los muros y el avivamiento de Nehemías, la gloria que reconstruye lo destruido. Las noticias llegaron desde lejos. No eran buenas. No traían esperanza, no despertaban celebración. Las murallas de Jerusalén están destruidas, las puertas están quemadas, la ciudad está en ruinas, la vergüenza se ha convertido en identidad nacional. Y cuando Nehemías escuchó esto, aunque vivía en el palacio, aunque comía en la mesa del rey, aunque vestía ropas reales, algo dentro de él se rompió. No estaba en Jerusalén físicamente, pero su corazón sí lo estaba. Y fue allí, en medio del confort y la honra de su cargo como copero del rey, donde Nehemías decidió hacer algo que cambiaría el destino de su nación. Se sentó, lloró, ayunó, lloró. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Nehemías 1:4. Y en esa oración, que más parecía un gemido que una súplica, Nehemías no se victimizó, no reclamó, no culpó a otros, se arrepintió. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías 1:6. Otra vez, como en el caso de Daniel, vemos a un justo orando como culpable. Vemos a un líder tomando el lugar del pueblo. Vemos a un hombre derramando su alma, no solo por lo que está roto afuera, sino por lo que está contaminado adentro. Porque Nehemías entendía una verdad que hoy necesita ser restaurada en nuestra generación. No se puede reconstruir lo visible si no se repara primero lo invisible. No se puede levantar muros si no se restaura el corazón. No se puede atraer gloria si no hay arrepentimiento. Y es por eso que su oración fue escuchada. Porque no fue una oración técnica, no fue repetitiva, no fue religiosa, fue visceral, fue desgarradora, fue una confesión. Fue una rendición, y el cielo respondió. Dios movió el corazón del rey, Dios abrió puertas políticas, Dios activó recursos, y sobre todo, Dios llenó a Nehemías de una gloria operativa, una gloria que no solo cae, sino que construye, porque cuando hay arrepentimiento genuino, la gloria no solo se manifiesta como presencia, se convierte en impulso divino para restaurar lo que fue derrumbado. Y entonces Nehemías viaja, llega a Jerusalén, recorre las ruinas de noche, llora en silencio, escucha el polvo hablar, escucha las piedras decir, aquí una vez estuvo la gloria, pero el pecado nos quebró, y después de esa noche llama al pueblo, les habla, les confronta,
les recuerda las promesas de Dios y sobre todo los llama al arrepentimiento, y el pueblo responde. Nehemías 8 es uno de los capítulos más poderosos de toda la Biblia, porque no solo es reconstrucción, es avivamiento. La ley es leída, la palabra es proclamada, el pueblo se conmueve y los corazones se quiebran, y todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Nehemías 8:9. ¡Qué escena tan gloriosa! Miles de personas en la plaza, de pie, escuchando, palabra tras palabra, y respondiendo con llanto, no llanto de condenación, sino de arrepentimiento, de regreso, de humildad, y allí la gloria se manifestó, no en forma de fuego, no en forma de nube, sino en corazones transformados, en un pueblo restaurado, en un altar invisible encendido en cada pecho, porque ese es el mayor milagro, cuando los corazones duros se vuelven suaves, cuando los que se alejaron se postran, cuando los que se olvidaron recuerdan. Y esa gloria no se quedó en una emoción, se tradujo en acción, en trabajo, en unidad, en pureza, en obediencia. Se reconstruyó el muro, pero también se reconstruyó la identidad del pueblo, y esa es la gloria que Dios quiere manifestar en este tiempo. No solo una gloria que emociona, sino una que transforma, una que restaura, una que edifica, una que no depende del lugar físico, sino del altar del corazón. Y si hoy hay alguien escuchando esto que siente que todo en su vida se ha derrumbado, que las puertas están quemadas, que los muros han caído, que la vergüenza ha invadido, hoy es día de hacer lo que hizo Nehemías, sentarse, llorar, orar, arrepentirse y ponerse de pie para reconstruir con la gloria de Dios, porque esa gloria aún está disponible y desciende sobre los que claman, sobre los que confiesan, sobre los que deciden ser parte de la respuesta, en lugar de seguir lamentando el problema. Y si eso pasa hoy en tu vida, si decides dejar de quejarte y comienzas a postrarte, si decides ayunar, orar, confesar, entonces prepárate, porque los muros se levantarán otra vez, porque el fuego santo volverá, porque la gloria de Dios, no como emoción, sino como poder transformador, será activada sobre ti, y muchos verán el cambio y preguntarán, ¿qué pasó contigo? Y tú sabrás responder, me quebré, me arrepentí, y Dios respondió. El llanto de Josías. Cuando el arrepentimiento abre una era de gloria inesperada, todo parecía normal. El reino funcionaba. Los rituales religiosos continuaban. El templo aún estaba en pie. La maquinaria espiritual giraba como de costumbre. Pero había un detalle crucial. La palabra de Dios estaba perdida. No porque el rollo no existiera físicamente, sino porque nadie la leía, nadie la buscaba, nadie la obedecía. El pueblo vivía en una religiosidad vacía, una inercia espiritual, una costumbre sin convicción. Y en medio de ese escenario aparece un joven rey, Josías. Tenía apenas 8 años cuando comenzó a reinar, y desde temprana edad tuvo hambre de Dios. Pero el punto de quiebre llegó cuando, durante la restauración del templo, uno de sus hombres de confianza encontró algo escondido, olvidado, cubierto por el polvo, el libro de la ley. Y cuando lo trajeron ante el rey y comenzaron a leerlo, algo se encendió, algo tembló en lo más profundo de su alma. Las palabras antiguas, las advertencias divinas, las promesas sagradas, el pacto de sus antepasados, todo eso cayó sobre él como un peso glorioso, como un fuego santo, como un juicio que exigía respuesta. Y Josías no se justificó, no culpó a sus predecesores, no miró a otro lado, no se endureció, rasgó sus vestidos, se quebró, se humilló, se postró. Y sucedió que cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos,
2 Reyes 22:11. ¡Qué escena tan poderosa! Un rey, un gobernante con autoridad, con dominio, con ejército, con prestigio, postrado, llorando, arrepintiéndose, porque comprendió que había estado liderando una nación que vivía en ignorancia espiritual. Y esa reacción lo cambia todo, porque Josías no se detiene en el dolor. Convoca, reúne, proclama, activa un movimiento, hace leer el libro públicamente. Renueva el pacto con Dios, derriba los ídolos, limpia el templo, destruye altares paganos, expulsa sacerdotes corruptos, restaura la adoración. Y lo más impactante es que todo ese movimiento de reforma, todo ese sacudimiento nacional, todo ese avivamiento público, comenzó con una sola cosa: el arrepentimiento privado de un solo hombre. ¡Qué verdad tan profunda! Un corazón rendido puede provocar una transformación generacional, y es exactamente eso lo que Dios quiere recordarte en este momento. No subestimes el poder de tu quebranto. No menosprecies el peso de tu oración solitaria. No ignores el eco que puede tener tu lágrima cuando es derramada delante de Dios. La gloria de Dios se activó en Judá. No con un ejército, no con fuego del cielo, no con lluvia sobrenatural. Se activó cuando un joven rompió sus vestiduras y reconoció su necesidad de volver a la palabra. Porque la gloria de Dios no se revela en ambientes secos, sino en atmósferas de arrepentimiento. Y eso es lo que ocurrió con Josías. Después de siglos de idolatría, de pecado, de rebeldía, Dios abrió un paréntesis de gloria, porque hubo uno que se humilló. Y ese paréntesis fue tan impactante que Dios mismo testificó sobre él. Por cuanto se enterneció tu corazón y te humillaste delante de Jehová al oír lo que he pronunciado contra este lugar, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. 2 Reyes 22:19. ¡Qué gloria tan íntima! ¡Qué respuesta tan personal! ¡Qué delicadeza tan divina! Dios no habló desde el monte, habló desde lo secreto, desde el lugar donde se quiebran los fuertes, desde donde se escucha el susurro del que no se defiende, sino que se rinde. Y ahí, en ese lugar sagrado, el juicio fue detenido, la misericordia fue liberada, y la gloria de Dios volvió a caminar entre el pueblo. Josías vivió en una época de avivamiento, vio restauración, vio adoración pura, vio unidad, todo como consecuencia de un arrepentimiento genuino. Y si eso fue posible en su generación, ¿por qué no habría de serlo en la tuya? Tal vez el templo de tu corazón necesita ser restaurado. Quizás el libro de la ley ha estado cubierto de polvo dentro de ti. Quizás te has acostumbrado a vivir sin gloria, sin fuego, sin pasión, sin pureza. Pero hoy, como en los días de Josías, la palabra ha sido redescubierta, está siendo leída, está siendo proclamada, está tocando tus entrañas. Está provocando un eco en lo más profundo de tu alma. Y tú tienes dos caminos: mirar a otro lado, o hacer lo que hizo Josías, rasgar tu alma, postrar tu corazón, llorar con sinceridad, rendirte con humildad, confesar con verdad. Y si lo haces, la misma gloria que descendió sobre una nación por causa de un solo corazón arrepentido, descenderá sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu historia, porque Dios todavía se conmueve ante los que se quebrantan, todavía se manifiesta donde hay verdad, todavía responde al que se rinde sin condiciones, y esa gloria que muchos no ven, esa gloria que algunos creen perdida, está esperando un corazón como el de Josías. Eres tú ese corazón, entonces no postergues más. No tapes el libro, no ocultes la verdad, no reprimas tus lágrimas, arrepiéntete. Y mira cómo el cielo desciende sobre ti con poder, con restauración, con gloria. Nínive,
El arrepentimiento colectivo que detuvo el juicio y abrió un río de gloria inesperada era una ciudad oscura. Poderosa en lo político, violenta en lo militar, altiva en lo cultural, pero completamente quebrada en lo espiritual. Nínive era conocida por su brutalidad. Los cronistas antiguos la describen como despiadada, sanguinaria, fría. Era una metrópolis que parecía impenetrable a la verdad, resistente al arrepentimiento, inhóspita para la misericordia. Pero Dios no la ignoró. A pesar de su pecado, a pesar de su idolatría, a pesar de sus injusticias, el cielo no la había descartado. Y fue entonces cuando el Señor levantó a un profeta, Jonás, y lo envió con un mensaje tan corto como contundente. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Jonás 3:4. No había adornos, no había diplomacia, no había promesas, ni segunda oportunidad explícita. Era un decreto, una sentencia, un reloj en cuenta regresiva. Y sin embargo, lo que ocurrió a continuación fue uno de los episodios más inesperados de toda la historia bíblica. Un pueblo entero se quebró, se humilló, se arrepintió. Desde el rey hasta los animales, desde los gobernantes hasta los niños, desde los sabios hasta los esclavos, todos se vistieron de cilicio, todos ayunaron, todos clamaron a Dios con un corazón rendido. Y no fue un acto religioso para impresionar, fue un gemido sincero, una súplica colectiva, un eco nacional que subió al cielo. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. Jonás 3:5. Y entonces ocurrió el milagro. Dios cambió de parecer. El juicio fue detenido, la destrucción fue cancelada, la muerte fue sustituida por misericordia y sobre todo, la gloria descendió. No como fuego, no como relámpago, no como espectáculo celestial, descendió como perdón, como intervención divina, como compasión tangible. Y eso nos muestra una de las verdades más poderosas de toda la palabra. Cuando un pueblo entero se humilla, Dios manifiesta su gloria en formas que sobrepasan toda lógica humana. Porque el arrepentimiento colectivo es una de las armas más letales contra la oscuridad. Mientras muchos buscan estrategias, mientras otros intentan imponer leyes, mientras algunos se organizan en campañas, Dios está buscando un pueblo que se postre, un pueblo que llore, un pueblo que grite, «Perdónanos, Señor», un pueblo que entienda que la solución no está en cambiar el sistema, sino en cambiar el corazón. Y eso fue lo que hizo Nínive, y por eso Jesús mismo habló de ella siglos después, y la puso como ejemplo ante los religiosos de su tiempo. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Mateo 12:41. ¡Qué declaración tan fuerte, tan confrontadora, tan urgente! Una ciudad pagana, que solo escuchó un breve mensaje profético, respondió con más reverencia, más humildad y más fe que muchos que habían sido criados en la palabra. Y la pregunta hoy resuena: ¿dónde están los corazones como los de Nínive? ¿Dónde están las ciudades que tiemblan ante el mensaje del cielo? ¿Dónde están los reyes que se despojan de su trono para sentarse en el polvo? ¿Dónde están los pueblos que todavía saben llorar delante de Dios? Porque si hay algo que puede cambiar el destino de una generación, si hay algo que puede suspender una sentencia, quebrar un ciclo, liberar un río de gloria sobre una nación, es el arrepentimiento colectivo. Y no hace falta que todos lo entiendan, solo hace falta que unos pocos se enciendan, porque el fuego santo es contagioso, porque el quebranto verdadero se multiplica, porque un corazón rendido puede despertar a una ciudad entera. Y hoy el Espíritu Santo está buscando eso.
No templos grandes, no eventos masivos, no movimientos mediáticos, sino personas con el espíritu de Nínive. Personas que sepan ayunar por otros, llorar por otros, arrodillarse por otros, interceder por una ciudad que ya no sabe orar. Personas que digan: Señor, aquí estoy. Me postro por mi familia, por mi barrio, por mi iglesia, por mi país. Haz lo que hiciste con Nínive, porque aún creemos que puedes manifestar tu gloria si nos rendimos. Y si hoy quienes están viendo este mensaje deciden hacer lo mismo, no solo vendrá respuesta, vendrá gloria, y será gloria restauradora, gloria que detiene la muerte, gloria que borra el pasado, gloria que desata nuevas estaciones, gloria que se queda, porque donde hay un pueblo que se humilla, ahí se manifiesta Dios, y cuando Dios se manifiesta, nada vuelve a ser igual. El clamor de Moisés y la gloria en la hendidura de la roca. Cuando el arrepentimiento trae al Dios que se deja ver, el monte aún temblaba. Las piedras del Sinaí todavía cargaban las palabras recién escritas por el dedo de Dios. El cielo había hablado, la nube había descendido, el fuego, el trueno, la voz que infundía reverencia, todo eso había ocurrido días atrás. Y sin embargo, abajo, en el campamento del pueblo que había sido testigo de todos esos prodigios, había danza, pero no de gozo santo. Había fiesta, pero no de adoración. Había un altar, pero no era para Jehová. Era para un becerro de oro. Un pueblo que acababa de ser liberado con señales, que caminó por el mar abierto, que comió del cielo, que vio al faraón caer, se postraba ahora ante una imagen forjada por sus propias manos. Cuando Moisés baja del monte y contempla la escena, las tablas se rompen, pero no por accidente. Se rompen como símbolo de un pacto que había sido quebrantado. Pero lo más impactante no fue el juicio que vino después, ni la corrección, ni las consecuencias. Lo más impactante fue lo que hizo Moisés. No se rindió, no se apartó del pueblo, no pidió distancia ni exigió venganza. Se postró, oró, clamó, ayunó, intercedió. Aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: Vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Éxodo 32:30. Y subió, y habló con Dios, y dijo palabras que estremecen: si perdonas su pecado, bien, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Éxodo 32:32. ¿Puedes entender la magnitud de esta oración? Un hombre dispuesto a ser borrado del cielo. Si eso significaba que el pueblo pudiera ser perdonado, eso no es solo intercesión, eso es una profecía viva de Cristo. Eso es el corazón de un redentor, eso es el clamor de un alma que ha comprendido que el arrepentimiento es la única llave capaz de atraer la gloria nuevamente. Y Dios respondió, no de inmediato, no con ligereza, pero respondió primero con corrección, después con dirección, y luego con una promesa que lo cambia todo. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Éxodo 33:14. Pero Moisés no se conformó. No solo quería dirección, no solo quería promesas, quería presencia, quería gloria, quería a Dios. Y entonces se atreve a pedir lo que nadie había pedido hasta ese momento. Te ruego que me muestres tu gloria. Éxodo 33:18. Y lo que sigue es una de las escenas más íntimas, sagradas y sobrecogedoras de toda la Biblia. Dios lo coloca en una hendidura de la roca, lo cubre con su mano, pasa delante de él y proclama su nombre: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Éxodo 34:6. Dios mismo se describe, Dios mismo se manifiesta, Dios mismo se revela. Y todo esto
como respuesta a un clamor nacido del arrepentimiento, como resultado de una intercesión marcada por la rendición, como consecuencia de un deseo desesperado de reconciliación. Y desde ese momento, algo en Moisés cambia para siempre. Cuando baja del monte, su rostro resplandece, brilla, irradia, porque cuando uno entra en contacto con la gloria, nunca sale igual. Y eso es lo que esta historia nos enseña. La gloria de Dios no es un premio para los perfectos, es una respuesta para los que se quiebran. El pueblo había pecado gravemente. El pacto había sido roto. La idolatría había contaminado el campamento, pero Dios, el mismo que podía haber destruido todo con una palabra, eligió manifestarse ante un corazón que supo clamar, ante un pueblo que se arrepintió, ante un líder que no dejó de postrarse. Y si eso fue así entonces, ¿por qué no habría de serlo hoy? Hay personas que sienten que ya no pueden volver, que la idolatría los contaminó, que las promesas se rompieron, que el altar fue destruido. Pero hoy, Dios está diciendo, todavía puedo mostrar mi gloria, todavía puedo pasar delante de ti, todavía puedo tocar tu rostro. Todavía puedo restaurar lo que parecía perdido, pero todo empieza con un clamor, con un arrepentimiento profundo, con un quebranto real, con una oración que diga, Señor, no quiero más oro, no quiero más becerros, no quiero más sustitutos, quiero verte a ti. Y si ese es el deseo, entonces prepárate, porque Dios no puede resistirse a un corazón arrepentido, y cuando pasa por tu vida, deja un resplandor que nada ni nadie podrá apagar jamás. Las lágrimas de Ezequías, cuando el quebranto rompe decretos y la gloria se manifiesta con milagros, no fue un susurro, no fue una sospecha, no fue una mala interpretación, fue una sentencia directa del cielo. El profeta Isaías, mensajero confiable de Dios, entró en la habitación del rey con un mensaje imposible de ignorar. Así dice Jehová, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Isaías 38:1. No había ambigüedad, no había margen para la esperanza, no era una enfermedad, mas era un anuncio del final. Y sin embargo, en ese momento oscuro, en ese cuarto solitario, donde las palabras del profeta colgaban pesadas como cadenas, Ezequías tomó una decisión que cambiaría la historia. No discutir, no resistir, no justificar, sino quebrarse. Se volvió hacia la pared, se alejó de los hombres, se encerró con Dios, y oró, y lloró, y se humilló. No apeló a su posición como rey, no reclamó sus méritos, solo abrió su alma, solo dejó fluir el dolor, solo permitió que sus lágrimas hablaran por él, y lloró Ezequías con gran lloro. Isaías 38:3. ¡Qué oración tan poderosa! ¡Qué clamor tan puro! No fue largo, no fue complejo, pero fue real, fue profundo, fue auténtico, y eso bastó para que el cielo respondiera con rapidez sobrenatural. Isaías, que ni siquiera había salido del patio central, recibe una nueva instrucción. Vuelve y di a Ezequías, así dice Jehová, el Dios de David tu padre. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Isaías 38:5. Dios cambió de parecer. Dios canceló una sentencia sellada. Dios reescribió la historia. ¿Y por qué? Por un corazón quebrantado, por lágrimas derramadas en intimidad, por una rendición total. Este pasaje es una de las manifestaciones más claras de que el arrepentimiento sincero no solo mueve el corazón de Dios, también altera realidades humanas, porque la gloria no siempre desciende como nube o fuego visible. A veces se manifiesta como vida añadida, como tiempo extendido, como oportunidades que el juicio había cerrado.
pero que la misericordia vuelve a abrir. Ezequías vivió 15 años más, y no fueron años vacíos, fueron años con propósito, con milagros, con paz, con victoria, con gloria, y todo porque decidió postrarse en lugar de resistir, llorar en lugar de endurecerse, orar en lugar de quejarse. Y aquí hay una verdad profunda para esta generación. Muchos están viviendo sentencias silenciosas, diagnósticos no revelados, procesos inexplicables, puertas cerradas, sueños que se apagan, ciclos que terminan antes de tiempo y no saben por qué, no entienden qué ocurre, no encuentran explicación lógica, pero lo que está faltando no es una respuesta médica, ni una estrategia financiera, ni un consejo humano. Lo que está faltando es lo que hizo Ezequías, una oración desde el alma, una lágrima verdadera, una pared frente a la cual uno se rinde completamente y le dice al Señor: solo tú puedes cambiar esto. Porque aún hoy Dios sigue diciendo: he oído tu oración, he visto tus lágrimas y voy a intervenir. Y no solo interviene, manifiesta su gloria, una gloria que restaura diagnósticos, una gloria que prolonga la vida, una gloria que vence la muerte, una gloria que revela quién manda sobre todo lo que el hombre llama final, porque cuando un alma se quebranta, Dios no puede quedarse en silencio. Y si eso ocurrió con un rey, ¿por qué no podría ocurrir con alguien como tú? No necesitas un trono, no necesitas un nombre famoso, no necesitas que venga un profeta a tu casa, solo necesitas un rincón, una pared, un momento y un corazón listo para llorar delante de Dios. Y si hoy haces eso, si hoy detienes todo para decirle al cielo: aquí estoy, con todo lo que tengo y todo lo que me falta, pero dispuesto a rendirme, entonces prepárate, porque la gloria va a venir. Tal vez no como esperas, tal vez no cuando esperas, pero vendrá. Porque Dios es especialista en revertir decretos cuando el arrepentimiento es sincero. El quebranto de Simón el mago, cuando la ambición se rinde y la gloria redirige el corazón, la ciudad estaba en conmoción. No por guerras, no por política, no por crisis económica, sino por una manifestación gloriosa del Evangelio. Felipe predicaba. Los enfermos eran sanados, los endemoniados eran liberados, el gozo invadía calles y plazas, el cielo estaba tocando la tierra, y en medio de esa atmósfera alguien inesperado se acercó: Simón el mago. Un hombre que durante mucho tiempo había engañado a la ciudad con sus artes, con su espectáculo, con su falsa gloria. Era admirado, era temido, era seguido, pero ahora su oscuridad era eclipsada por una luz que no podía imitar, la gloria verdadera de Dios. Y entonces algo en su interior se removió. La verdad lo alcanzó. El mensaje le penetró. Y la Escritura dice: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Hechos 8:13. Creyó, se bautizó, se unió al mover, estaba ahí, presente en lo que Dios estaba haciendo, pero algo aún no estaba del todo rendido en su corazón. Había una grieta, una intención no purificada, un deseo no confesado, y cuando los apóstoles Pedro y Juan llegaron y comenzaron a imponer las manos para que los creyentes recibieran el Espíritu Santo, Simón reaccionó con su antigua mentalidad. Ofreció dinero. Dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Hechos 8:19. No entendía que la gloria no se compra, no se manipula, no se adquiere por influencia, se recibe por rendición, se activa por santidad, se sostiene por humildad. Y la respuesta de Pedro fue fuerte, directa, imposible de suavizar. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero.
Hechos 8:20, lo confrontó, lo expuso, le mostró que su corazón aún no estaba alineado con el reino, y le dijo algo clave: arrepiéntete, pues, de esta tu maldad. Hechos 8:22. Y aquí ocurre algo que muchos pasan por alto. Simón no se justificó, no se defendió, no discutió, pidió oración. Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Hechos 8:24. Ahí está. El corazón que, aunque estaba contaminado, eligió quebrarse, y es ahí donde se activa la misericordia. Porque Dios no resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Simón representa a todos los que alguna vez comenzaron bien, pero se desviaron en la motivación. A todos los que entraron al reino con buenas intenciones, pero en el camino mezclaron la gloria con el ego, el servicio con el interés, la fe con la fama. Simón representa a todo creyente que necesita reajustar su enfoque, volver al altar, recordar por qué empezó a limpiar su interior. Y esta historia nos enseña que sí hay restauración para ese tipo de desvío. Sí hay oportunidad para quien reconoce. Sí hay gloria para quien se arrepiente. Porque la gloria de Dios no es solo para los que nunca fallaron, es para los que después de fallar deciden doblar las rodillas y decir: Señor, purifica mi corazón, devuélveme la pasión correcta, enséñame a no usar tu poder, sino a ser usado por ti. Y hoy ese es el llamado, no solo a los que están lejos, sino a los que están dentro, pero con el corazón dividido. A los que predican, pero han perdido el temblor. A los que oran, pero han perdido la intimidad. A los que sirven, pero han perdido la pureza. Dios está llamando a una nueva generación de Simones arrepentidos, no para condenarlos, sino para restaurarlos. No para exponerlos, sino para llenarlos de una gloria que no será espectáculo, sino impacto eterno. Y si hoy tú dices: Señor, examina mis intenciones, muéstrame si hay en mí caminos torcidos, entonces prepárate, porque vendrá gloria, pero vendrá para los que lloran en lo secreto, para los que piden oración con el alma rota, para los que reconocen que necesitan volver al primer amor. Y esa gloria, esa que no se compra, descenderá sobre ti, no como una corona, sino como una cruz. Y te marcará para que ya no vivas para ti, sino para aquel que te perdonó, te limpió y te volvió a levantar. Juan el Bautista, la voz del desierto que preparó el camino para la gloria a través del arrepentimiento. No había luces, no había escenario, no había estructura templaria, tampoco multitudes atraídas por beneficios, no había redes sociales, ni publicidad. Solo había una voz que retumbaba en el desierto, una voz que no ofrecía comodidad, pero sí revelación. Una voz que no prometía fama, pero sí acceso a la gloria de Dios. Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento y el primero en anunciar la llegada del reino en el Nuevo. Un hombre extraño. Vestía pieles, comía miel silvestre y langostas, y habitaba donde nadie quería estar, en el desierto. Y desde ese lugar árido, solitario, inhóspito, gritaba lo que el cielo le había encomendado: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. No predicaba milagros, no ofrecía prosperidad, no motivaba emocionalmente, confrontaba, sacudía, despertaba. Porque él entendía una verdad que muchos han olvidado: antes de que venga la gloria, tiene que venir el arrepentimiento. Antes de que aparezca el Cordero, tiene que haber alguien que clame por pureza. Antes del fuego del Espíritu, tiene que haber agua para limpieza, y eso hacía Juan. Llevaba a las multitudes al Jordán, no para que recibieran, sino para que confesaran. Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Mateo
3, 5, 6. ¡Qué escena tan poderosa! Miles y miles, dejando sus casas, saliendo de las ciudades, viajando bajo el sol del desierto, todo por una sola razón: vaciarse, arrepentirse, ser limpios, ser nuevos. Juan no hacía milagros visibles, pero sus palabras, afiladas como espada, abrían corazones, y donde hay un corazón abierto, la gloria de Dios puede entrar. Y así fue. Un día, mientras bautizaba, Juan ve acercarse al que había estado esperando toda su vida, y dice con voz temblorosa: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. El Mesías no apareció en el templo, no llegó con trompetas, no descendió entre sacerdotes, entró al escenario de la historia a través del camino que el arrepentimiento le había abierto, porque donde hay arrepentimiento hay espacio para Jesús. Donde hay quebranto, hay trono para su gloria. Donde hay confesión sincera, hay manifestación visible, y eso lo entendió Juan. Por eso no buscó protagonismo. Por eso no se dejó seducir por la multitud. Por eso dijo, con humildad que traspasa los siglos: «Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe». Juan 3:30. Porque el que entiende la gloria sabe que no hay gloria sin humillación, no hay reino sin arrepentimiento, no hay avivamiento sin renuncia. Juan fue la antorcha que ardía y alumbraba, pero su luz no venía de sí mismo. Venía del fuego del quebranto, del aceite de la santidad, del altar de la entrega total, y su mensaje aún hoy resuena en cada alma que tiene oídos para oír. Arrepiéntete, vuelve, confiesa, vacía tu alma, porque el reino se ha acercado. Y si ese fue el mensaje que preparó la tierra para que el mismo Hijo de Dios apareciera, ¿por qué habríamos de predicar algo diferente hoy? Antes de que venga el segundo Pentecostés, antes del mover profético, antes del despertar global, antes de los milagros, debe haber arrepentimiento. No el superficial, no el decorado, no el religioso, sino el verdadero, el que nace en el desierto, el que no necesita aplausos, el que no busca ser visto, el que tiembla ante el pecado, el que gime por un toque de fuego, porque Dios sigue buscando precursores, hombres y mujeres que no tengan miedo de predicar el quebranto, de llamar al pueblo a la limpieza, de recordarle al mundo que sin santidad nadie verá al Señor. Y si hoy tú decides ser como Juan, si hoy te levantas como una voz, si hoy clamas desde tu desierto personal, si hoy invitas a otros a confesar, a volver, a postrarse, entonces prepárate, porque detrás del arrepentimiento viene la gloria, y detrás del desierto aparece el Cordero, y detrás del quebranto desciende el Espíritu. Mi gloria se reveló donde te quebraste. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad, no fue simple curiosidad. No fue una coincidencia del algoritmo, fue el Espíritu Santo trayéndote a este altar virtual, a este lugar sagrado, donde la palabra te ha tocado, te ha confrontado, te ha limpiado y ha encendido dentro de ti una nueva llama. Muy pocos terminan un video como este. Muy pocos resisten el fuego de la verdad. Muy pocos se permiten ser expuestos a la luz del quebranto y no huyen. Pero tú te quedaste. Tú abriste tu alma, tú bebiste palabra tras palabra, y eso te hace parte de una generación que no quiere solo emoción, quiere transformación. Por eso hoy te felicito, y te invito a que dejes tu marca espiritual aquí abajo, comentando esta frase: me quebré, y su gloria me abrazó. Esa será tu señal. Tu testimonio silencioso, pero poderoso de que esta palabra no solo la escuchaste, la viviste. Y no te vayas sin compartir este video. No lo guardes solo para ti. Si te tocó, si te sanó, si te renovó, haz que toque a otros. Haz que sane a otros.
Haz que despierte a los dormidos, que sacuda a los tibios, que abrace a los heridos. Recuerda, cada vez que compartes este mensaje, estás evangelizando con un solo clic. Estás extendiendo el reino, estás sembrando gloria donde hay sequía. Y si aún no te suscribiste a este canal, hazlo ahora, porque este no es un canal cualquiera. Este es un refugio, una iglesia digital, un manantial de revelación y consuelo. Aquí hay palabra fresca, aquí hay fuego, aquí hay verdad. Y si estás suscrito, gracias. Gracias por ser parte de esta comunidad de fe que crece cada día no por números, sino por almas rendidas. Almas como la tuya. Recuerda, no basta con emocionarte. Es tiempo de actuar, de volver al altar, de mantener tu corazón encendido. Sigue viendo estos estudios. Comprométete con tu transformación. Haz del arrepentimiento un estilo de vida y de la gloria de Dios tu atmósfera permanente, porque hoy el Señor te ha susurrado una verdad que no puedes olvidar. Mi gloria se reveló donde te quebraste, donde lloraste. Él se acercó. Donde confesaste, Él escribió una nueva historia. Donde te postraste, Él levantó un altar. Donde te rendiste, Él manifestó su poder. Ahora, quédate unos minutos en silencio. Deja que la música de fondo te abrace. Permite que esta atmósfera sagrada te envuelva. Y mientras escuchas, habla con Dios. Adóralo. Dale gracias. Y dile, Señor, gracias por tu gloria que vino cuando más roto estaba. No cortes esta conexión. Quédate hasta el final, porque cada segundo de esta paz está tocando tu eternidad. Dios manifiesta su poder y su gloria a través de tu arrepentimiento. Padre Santo, Dios Altísimo, eterno y lleno de majestad, nos postramos delante de tu trono en este instante, con el corazón rendido, con las manos vacías y el alma quebrada. Por la grandeza de tu presencia y el peso santo de tu palabra, tú has hablado, Señor, tú has abierto el cielo. Tú has traspasado nuestras defensas con la verdad, y hoy, como un solo cuerpo, como una comunidad de hijos rendidos, venimos a ti con la única actitud que desbloquea el favor divino, el arrepentimiento. Te pedimos, Dios, que no mires nuestros méritos, porque no los tenemos, que no mires nuestras obras, porque son como trapo de inmundicia, que no mires nuestra apariencia, porque hemos sabido ocultar nuestra realidad. Mira hoy nuestro corazón, mira lo profundo, lo que nadie ve, lo que escondemos detrás de las palabras correctas, de los hábitos aprendidos, de la religiosidad estructurada. Señor, tú que conoces cada rincón de nuestra alma, tú que diste forma a nuestro espíritu, en el vientre de nuestra madre, tú que no necesitas que te expliquemos nada porque sabes todo, venimos a ti sin máscaras, sin defensa, sin excusas. Clamamos por misericordia, clamamos por tu toque restaurador, clamamos por tu gloria que renueva, que limpia, que transforma. Hoy, Señor, reconocemos que te hemos fallado, en pensamiento, en actitud, en intención, en deseo, en palabra, en acción y en omisión. Te hemos dado lo que sobra, cuando tú nos diste lo mejor. Te hemos buscado por necesidad, pero no por adoración. Te hemos usado como recurso, pero no te hemos honrado como rey. Hemos pedido bendición mientras ocultábamos pecado. Hemos cantado con los labios mientras nuestro corazón estaba lejos. Hemos predicado lo que no vivimos. Hemos hablado de gloria sin caminar en santidad. Y hoy, en 1900, este momento sagrado, no queremos seguir así. Detenemos todo. Pausamos la prisa. Silenciamos el ruido interior. Y nos rendimos. Señor, ven con tu fuego purificador, ven con tu luz que expone y que sana, ven con tu agua que limpia y que libera. Haz en nosotros lo que hiciste con David, crea en nosotros un corazón limpio.
Renueva un espíritu recto dentro de nosotros y no nos eches de delante de ti. No quites tu Espíritu Santo de nuestra vida, porque tu presencia, Dios, es más preciosa que cualquier cosa, más que el oro, más que el reconocimiento, más que los logros, más que el éxito ministerial. Sin ti, todo está vacío. Te necesitamos, te deseamos, te anhelamos. Espíritu Santo, vuelve a soplar, vuelve a tomar el primer lugar, vuelve a gobernar nuestras decisiones, nuestras emociones, nuestra voluntad. Si hemos caído, levántanos. Si nos hemos enfriado, enciéndenos. Si nos hemos alejado, acércanos. Si nos hemos contaminado, purifícanos. Haz en nosotros como hiciste con el Hijo pródigo. Haznos recordar la casa del Padre. Haznos correr de vuelta, aunque sea heridos, sucios, avergonzados, porque sabemos que nos esperas con un abrazo que restaura, con un anillo que afirma identidad, con una túnica que cubre y con una fiesta que proclama: «Este, mi hijo, estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado». Y mientras nos postramos en espíritu, te rogamos que cada lágrima que hoy brota de los ojos de tus hijos no caiga al suelo en vano. Haz de cada una de ellas una semilla de gloria, una llave que abre cielos cerrados, una gota que apaga fuegos extraños, una intercesión muda que tú traduces en perdón, en libertad, en milagros. No somos dignos, pero tú nos llamaste. No tenemos fuerza, pero tú nos sostienes. No tenemos palabras suficientes, pero tú entiendes el lenguaje del alma rota. Hoy te entregamos lo que somos, lo que fuimos y lo que soñamos ser. Te entregamos el dolor no sanado, las áreas que ocultamos, los temores que paralizan, los traumas que nos marcaron, los fracasos que callamos. Te entregamos también lo bueno, el talento, el llamado, las victorias, los dones, porque entendimos que todo viene de ti y todo vuelve a ti. Recibe cada vida que llegó hasta el final de esta palabra. Recoge cada corazón que no huyó, sino que eligió permanecer bajo tu fuego. Mira a cada hijo e hija que se quebró y te dijo: «Señor, no quiero seguir igual». Y a todos ellos, hazles ver tu gloria, una gloria que abrace, una gloria que respire sobre sus sueños, una gloria que reconstruya lo que parecía perdido, una gloria que los transforme en portadores de tu presencia, una gloria que ya no venga solo en momentos, sino que habite. Hoy sellamos este tiempo de palabra con gratitud, con lágrimas, sí, con temblor, sí, pero también con alegría. Porque sabemos que tú has escuchado, tú has respondido, tú has descendido. Gracias, Abba, gracias por tu paciencia. Gracias por tu amor que no se rinde. Gracias por perdonarnos una vez más. Gracias por hacer de este video un altar de restauración. Y declaramos por la fe que a partir de hoy no caminaremos solos. Tu gloria irá con nosotros. Tu espíritu nos guiará. Tu voz nos hablará. Y nuestro arrepentimiento será la señal de que pertenecemos a un reino que no se mueve por espectáculo, sino por verdad. Gracias, Dios, por volver a escribir historias nuevas, por restaurar los llamados, por despertar lo que estaba dormido, por devolvernos el hambre, por abrazarnos en nuestro quebranto y por hacer de esta oración un pacto eterno entre tu presencia y nuestra alma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hoy el cielo ha tocado tu espíritu con una verdad que transforma historias. Cuando el alma se quiebra en arrepentimiento sincero, el poder de Dios desciende como río y su gloria se manifiesta donde antes solo había ruinas. Cuando ya no quedan excusas, Dios extiende gracia. Cuando los ídolos caen, Él levanta altares nuevos. Cuando ya no puedes más, Él dice:
Ahora sí puedo obrar, porque Dios no se mueve en la autosuficiencia, se manifiesta en el quebranto. Allí donde tus errores te dejaron sin fuerzas, donde tu culpa te condenaba al silencio, donde sentías que ya no eras digno de mirar al cielo, ahí mismo Dios está esperándote con gloria restauradora. El mismo Dios que perdonó a David tras su caída, que restauró a Pedro después de su negación, que escuchó el clamor de Nínive y detuvo el juicio, hoy se inclina hacia ti y declara: si hoy decides rendirte de verdad, mi gloria cubrirá lo que tu vergüenza dejó expuesto. Ahora que esta palabra ha sido como agua viva en medio de tu sequía, no vuelvas atrás al lugar del orgullo. No te tapes más con justificaciones. Vuelve al altar, llora si tienes que llorar, rómpete si es necesario, porque Dios levanta a Midesuta los que se quiebran, y viste con gloria a los que se despojan de todo. Que tu oración no sea una obligación, sino un clamor de alguien que entendió que sin su presencia la vida pierde sentido. Que tu adoración no sea espectáculo, sino perfume de un corazón rendido. Nos encontraremos en la próxima cita sagrada, donde el Espíritu Santo volverá a hablar, no a través de ruido, sino en lo íntimo, en lo secreto, en lo profundo del alma que gime y confiesa. Y allí, en ese encuentro, descubrirás que cada vez que te humillas, el cielo se inclina, la gloria responde, y lo que parecía tu final se convierte en el escenario de una nueva historia escrita por la mano del Eterno. Hasta pronto, peregrino del reino. El que no teme quebrarse, si eso significa ver a Dios más de cerca, el que no busca aparentar fuerza, sino caminar en verdad, y que será testigo de esta promesa. Donde hubo arrepentimiento, se manifestó mi poder. Donde hubo lágrimas sinceras, se derramó mi gloria.